responden los mercados, como el efecto mariposa a un lado y otro del mundo, y por supuesto ya vamos con ese análisis de esa apertura y con todo lo que está pasando con la ayuda de Miguel Ángel Bernal, profesor de la Escuela FEF. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues llegamos ya a una nueva jornada, Ecuador de la semana, con la mirada puesta a múltiples referencias, pero estamos mirando cómo desgranando un poco también el comportamiento de los mercados, ese gran desplome que llega por parte de las tecnológicas que parecen comenzar ya a presentar en sus resultados cómo duele esa caída de la demanda, esa caída la publicidad online. Y en ese contexto, en esa apertura, quería preguntarle precisamente bueno, pues qué podemos entreleer de esas caídas en bolsa, de esos resultados y por lo tanto de ese consumo en la economía. Bueno, vamos a ver, estamos esperando como agua de mayo que a las tecnológicas, que han funcionado bastante bien durante las diversas crisis, nos presentaran resultados. La verdad es que los resultados no han sido los deseados, como siempre. Tú lo comentabas muy bien, una cosa es Apple y otra es el resto, pero vemos una caída bastante importante, o al menos importante, en lo que son los ingresos por publicidad, que muchas de ellas son de lo que viven, además de vender nuestros datos, ¿no? Además de eso, la subida de tipos de interés en empresas que están tan endeudadas, pues les afecta y les afecta muchísimo. Entonces, digamos que el Nasdaq, yo no diría tanto grandes caídas, pero sí entrar en una zona de corrección hasta que veamos qué es lo que ocurre con la economía, qué es lo que ocurre con las empresas no tecnológicas, sus gastos en publicidad, etcétera. Yo estaría más por una corrección que prácticamente por una fuerte caída o al menos caída. Allá de lo que está siendo el comportamiento de las empresas, sí hemos visto cómo señalaba, importante ver cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona el resto de las empresas, y precisamente por el lado macro vamos a conocer esta semana ese dato de PIB que estamos esperando. Hoy hemos visto cómo la balanza comercial en Estados Unidos finalmente engorda el déficit pese a esos intentos por reducirlo, y en esa cuenta atrás, mirando a esos datos que vamos a conocer del PIB, ¿hacia dónde apunta lo que está siendo la primera economía del mundo? Bueno, pues tenemos que ver un poco los datos, como tú decías, ¿no? Pero desde luego el crecimiento va a ser bajo, si es que tenemos crecimientos. Se han hecho públicos algunos datos de algunos de los estados, quizás no los más importantes como pueda ser el de California, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ya hay algunos estados que están registrando una recesión. Entonces, en Estados Unidos esperamos un crecimiento bajo, no tanto probablemente un crecimiento negativo, una caída, pero sí bastante bajo. Y el déficit exterior que tú señalabas perfectamente, pues sabemos que es la única partida que dentro del Producto Interior Bruto, mirado por parte de la demanda, resta. ¿De acuerdo? ¿Qué está ocurriendo? La Reserva Federal subiendo tipos de interés, está dejando de lado o pasa a un segundo, incluso a un tercer plano, pues todo lo que es la actividad, especialmente el mercado de trabajo, porque la inflación es bastante grande, bastante abultada como en el resto de los países, quitando alguna economía como la suiza o la japonesa. Eso nos lleva a pensar en 1973, Paul Volcker, la llegada de la estanflación y la fuerte subida, fortísima diría yo, que tuvieron los tipos de interés. De todas formas, como siempre, vamos a ver los datos, vamos a ver cómo va la actividad, pero no esperemos nada, digamos, brillante, ¿de acuerdo? Incluso podemos ver alguna decepción. Estaba haciendo memoria, ese recorrido histórico, mirando a Paul Volcker, a esa lucha contra la inflación, esos movimientos vertiginosos. Quería preguntarle en este punto, de alguna manera, qué paralelismos se pueden hacer o hasta qué punto es diferente la situación y no vamos a tener que vernos en esa situación tan en el abismo. A ver, como siempre hay puntos en común, ¿de acuerdo? ¿Qué puntos en común tenemos? Tenemos una subida de las materias primas, en aquel momento fue petróleo y gas, qué curiosidad que nos aparece por ahí el gas, el petróleo también, etcétera, ¿no?
Todo eso presionó muchísimo al alza de los precios. Tuvimos las segundas rondas. De momento esperemos que no lleguen las segundas rondas. Sin embargo, las inflaciones subyacentes, aquellas que precisamente quitan los alimentos y que quitan la energía, ¿de acuerdo? La estamos viendo bastante alta en todos los países. Y eso es una señal que en general a los bancos centrales, a los economistas, nos preocupa en este momento. Entonces, paralelismos, pues podemos hacer muchos, diferencia, pues también las tenemos en este momento, es decir, tenemos un mayor aumento de la productividad en algunos países, no en todos. Cuando digo no en todos, en España no tenemos aumento de la productividad, ni de la mano de obra, ni del capital. Tenemos muchísima deuda por todos los sitios y hay que ver un poco qué es lo que hasta dónde quieren llevar los bancos centrales los tipos de interés y cómo ahogar esa inflación. Cuidado, porque esa inflación, al final, el ahogar, el combatir la inflación, se puede trasladar a quizás un comportamiento peor de las economías, un crecimiento negativo. Alemania, esta semana nos ha dado a conocer que ya está en recesión, por poner un caso del otro lado del Atlántico y no centrarnos solamente en Estados Unidos, porque la crisis es global. Precisamente con ese diagnóstico que ya ha adelantado Alemania, querría introducir una noticia de última hora que acabamos de conocer, profesor, perdone, porque nos hace mirar lo que son las previsiones de algunos grandes casas que se toman en referencia, como Goldman Sachs dice que espera caídas adicionales del 25% en el S&P si hay una recesión severa. Un porcentaje con una caída que señala adicional del 25% del S&P 500 si hay recesión severa. Ese índice motor en el corazón de los mercados a nivel global. Bajo ese paraguas y hablando sobre ese escenario de recesión, decía al principio cuando analizábamos la situación, introducía de alguna manera como en Estados Unidos se espera crecimiento bajo. No sé hasta qué punto hay que despreocuparse de una recesión severa más allá de un nivel técnico de manual o cuál es el horizonte más plausible. A ver, yo no puedo desechar en ningún momento una recesión, no creo que sea severa, pero esperemos y sobre todo, vuelvo a repetir, yo no veo una recesión severa, veo más una recesión de 2-3 trimestres y a partir de ahí que se vaya recuperando, ¿de acuerdo? Y sobre todo es que tenemos muchos interrogantes con la guerra de Ucrania, la situación de China, la situación del crecimiento mundial y lo que puede ocurrir en las economías, digamos, emergentes, especialmente Iberoamérica, que tienen también muchísima importancia. Entonces, en ese sentido, a ver, llevarle la contraria a BlackRock, pues yo no se lo voy a quitar. A mí me parece demasiado un 25%. Ahora bien, como ellos señalan, siempre y cuando no haya una recesión severa. Si hay una recesión severa con una fuerte subida de tipos de interés, yo no descarto absolutamente para nada, en el peor de los escenarios, una caída del 25% en el Standard & Poor's. Y ojo, porque una caída del 25% llevaría a los índices europeos y otras áreas a profundizar en caídas importantes, en golpes importantes. ¿De acuerdo? De todas formas, era un paraguas de cálculo, ¿no? Que señalase Goldman Sachs ese escenario de recesión. Antes de terminar, Miguel Ángel, querría preguntarle, mirábamos al pulso de la economía americana, por tanto, también quería hacer un hueco a lo que es ese fortalecimiento del dólar. Hoy, por fin, volvemos a ver al euro en la paridad, justo en esa cuenta atrás para el Banco Central Europeo, y quería preguntarle qué es lo que podemos esperar en este movimiento. Por una parte, si esa fortaleza del dólar, ese encarecimiento le ve un freno, o cuál es lo que puede ser, ¿no?, el influjo de esa cita de mañana con Lagarde. Yo creo que mañana el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, no descartaría los 3/4 de punto como muchos apuntan, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser un encarecimiento fuerte. Hay que estar muy atentos a lo que tú comentabas al principio, que es, bueno, la rebaja del balance, los TLTRO, que son las líneas de liquidez de los que se dieron a los bancos en su momento. Vamos a ver si nos dice algo o nos apuntala alguna idea sobre los mismos.
y a partir de ahí pues veremos. Vamos a ver, pues, si ya me refiero al dólar, como tú me preguntabas, yo creo que en estos momentos se está intentando el euro buscar un equilibrio con el dólar, lo cual no va a ser fácil. No va a ser fácil porque va a depender de lo que estén haciendo los dos principales bancos centrales del mundo, con perdón del Banco de la República Popular China, ¿no? que es realmente sería el segundo. Pero de los países desarrollados o occidentales, como le queramos llamar, pues es vigilar un poquito a ver qué señales o qué mensaje nos lanza la FED, por otra parte, qué señales, qué mensaje nos va lanzando el BCE. Si subiera esos 3/4 de punto y la Reserva Federal, digamos que no hiciera grandes movimientos al alza, lo cual yo pongo en entredicho, pues veríamos esa paridad. Pero en el momento que se descontrole alguna variable, especialmente en Estados Unidos, y la Reserva Federal suba fuertemente o incremente sus tipos, volveremos a caer por debajo de la paridad. Pues muchísimas gracias, profesor, ha sido un verdadero placer. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Escuela FEP, un placer. Feliz jornada, felices clases y hasta la próxima. Igualmente, hasta luego. Y en este punto vamos a tener que hacer una parada para acercarnos antes de irnos